Solo vine a hablar por teléfono de Gabriel García Márquez. Para empezar el análisis de la obra debemos entender el contexto de la historia. Para ello debemos empezar por la bibliografía del autor, quien es Gabriel García Márquez. Él nació en el pueblo de Aracatá, en Colombia, el 6 de marzo del 1927 y falleció tras una neumonía con edad de 87 años el 17 de abril de 2014 en México. Fue un gran escritor, periodista, poeta, editor y guionista de nacionalidad colombiana. Por su grandiosa obra Cien años de soledad fue ganador del Premio Nobel de Literatura. La intención de Gabriel García Márquez en el cuento es directamente dar a conocer cómo era Barcelona en los años 70, en donde estaban haciendo un movimiento revolucionario que se llamaba Logo di Vinci, que no solamente cambió la manera de pensar de las personas, sino que cambiaría drásticamente el estilo de vida de los españoles, centrándose en su aspecto más relevante, que fue cómo se vivía la sexualidad en dicha época. Además de esto, se demostró la intención social del autor cuando se hablaba de estos lugares, con la idea de proteger los sanos de los enfermos, buscando dar un mensaje de que las personas recluidas que se rehabiliten pueden ser reinsertadas a la sociedad con tratos de condiciones normales. La macroestructura del cuento se trata de una joven llamada María de la Cruz Cervantes, nacida en México, que por una causa bastante confusa es internada en un sanatorio mental sin tener demencia en Barcelona. Luego María se dirige hacia Barcelona para asistir a su spot group de su esposo conocido como Saturno el Mago en una obra mágica. Pero desafortunadamente su auto se avería a mitad de camino, a lo cual ella busca la forma de socorrerse de un auto que pase para poder comunicarse con su esposo. Entonces pasa un auto, quien le indica que la llevará a donde va a poder llamar a Saturno, su esposo. Pero posteriormente evidencia que este auto la llevó fue a un sanatorio, donde no la dejan llamar a su esposo pensando que tenía demencia. Cuando finalmente pudo llamar a su esposo, este no le creyó, pensando que le estaba mintiendo por serle infiel como en anteriores oportunidades. Posteriormente logra hablar con Saturno, su esposo. Este piensa en vengarse por su rabia hacia ella por sus infidelidades anteriores, decidiendo hacer creer a todos que realmente está demente. A lo cual María se molesta y no quiere volver a recibir su visita, por lo cual Saturno busca a otra persona que le lleve sus cigarrillos por su obsesión hacia estos. Son tres las ideas secundarias, es decir, los eventos desafortunados para María. El primero es cuando el auto de María se avería en medio de la carretera solitaria. El segundo es cuando María termina en un hospital psiquiátrico y es internada por error. Y el tercero es cuando su esposo Saturno, a modo de venganza, deja a María en el sanatorio por sus anteriores infidelidades. Conclusiones o valoración del cuento. Primera conclusión: María es infiel. El autor sustenta esta idea en el párrafo en el cuento que indica: María se desahogó sin pudor, como nunca logró hacerlo con sus amantes en los tedios después del amor, lo cual nos hace concluir que María, incluso estando con su esposo Saturno o estando en el sanatorio, le era infiel. Segundo, María y su obsesión con el cigarrillo. Desde el principio del cuento hasta que este termina, María siempre ha estado adicta al cigarrillo. Incluso Saturno, su esposo, busca la manera de hacerle llegar cigarrillos al sanatorio. Esto se sustenta por el autor en el párrafo siguiente. Se consoló después con los cigarrillos de papel periódico que algunas reclusas fabricaban con las colillas recogidas de la basura, pues su obsesión de fumar había llegado a ser tan inmensa como la de llamar por teléfono. También se puede evidenciar en el cuento dos valores, los cuales son la compasión, ya que el doctor, en el momento en que María está internada en el sanatorio, habla con ella y la trata muy bien, lo cual nunca había experimentado María, debido a que todos los hombres en anteriores oportunidades, cuando la trataban bien, eran solamente para mantener una relación sentimental con ella o simplemente tener relaciones sexuales. Y el segundo valor es la responsabilidad. Esto lo vemos cuando María hace lo posible para contactarse con su esposo Saturno, al demostrar bastante compromiso, al querer presentarse en la obra de magia, pero desafortunadamente no pudo. De igual manera, en el cuento también podemos encontrar dos antivalores, los cuales son: el primero, la traición, directamente cuando es ser infiel, María es infiel a su esposo en anteriores sucesos, y posteriormente su esposo Saturno es traicionero al dejarla sola en el sanatorio y al haber hecho creer a todo el mundo que ella estaba demente cuando no lo estaba en realidad. Y el segundo antivalor es la injusticia. Este antivalor se denota en el cuento por parte del personal del sanatorio,
porque no le dieron ni una sola oportunidad a María para hablar por teléfono o para demostrar que no era demente. Finalmente podemos concluir que el cuento tiene una historia buena con una estructura narrativa completa. El autor nos ofrece recuerdos para poder entender por qué la actitud de los personajes. La lectura generó en mí personalmente una preocupación y tristeza por María, por diversos sucesos que le ocurrieron a lo largo de la historia. Cambiaría en la historia las veces que María le fue infiel a Saturno por malentendidos, por desconfianza de él hacia su esposo. Y así María no hubiese quedado como la mala de la historia. Mr. Taylor por Augusto Monterroso. Augusto Monterroso nació en Honduras en 1921 y murió en Ciudad de México en 2003. Fue un escritor guatemalteco, uno de los autores latinoamericanos más reconocidos a nivel internacional. Aunque nacido en Honduras, Augusto Monterroso era hijo de padre guatemalteco y optó por esa nacionalidad al llegar a su mayoría de edad. Participó en la lucha popular que derrocó a la dictadura de Jorge Ubico y posteriormente hubo de exiliarse. Vivió desde 1944 en México, donde trabajó en la UNAM y como traductor en el Fondo de Cultura Económica. El cuento se puede resumir en Mr. Taylor, quien es el personaje estadounidense que se va a vivir al Amazonas en Colombia, en la cual se encuentra con un indígena que le obsequia una cabeza reducida, la cual Mr. Taylor obsequia a su tío Mr. Ralston. Y es así como este comienza un negocio de cabezas reducidas en el extranjero. El negocio se expande a gran escala, al punto de acabar con toda la población. Finalmente, el negocio comenzó a decaer considerablemente y Mr. Taylor fue víctima de su propio negocio. Para entender un poco mejor la historia, debemos entender qué eran las cabezas reducidas. Aunque en esta historia es de carácter ficticio, estas cabezas reducidas tienen orígenes en sucesos de carácter real. El procedimiento de las cabezas reducidas tiene origen en la selva Amazonas entre los límites de Ecuador y Perú. Eso se realizaba en épocas de guerra, con el fin de que los espíritus de los enemigos a los que se les quitaba la cabeza les diera acompañamiento y buena fortuna al quien había sido vencedor, hasta que esta energía se acababa y dichas cabezas eran desechadas. Finalmente podemos deducir dos tesis del cuento en general. La primera es que podemos destacar cómo el autor utiliza diferentes palabras relacionadas a un tema similar para crear campos semánticos. Por ejemplo, pobreza, rico, money, humilde, entre otras. Estas palabras ayudan a generar un campo semántico de pobreza en el cuento. La segunda tesis que podemos deducir es el uso de la metáfora y la metonimia es frecuente también en el cuento. Por ejemplo, en la frase, pero ya se dormía con dificultad, temía amanecer exportado. Esta frase refleja que ya el personaje deducía su muerte en la historia. Y finalmente, como conclusión a toda la lectura, de manera personal, puedo deducir que el autor está criticando el hecho de que las civilizaciones más avanzadas, a manera de neocolonización, expanden o buscan expandir sus imperios sobre culturas menos desarrolladas evidentemente. Esto es lo que critica el autor. Y es lo que finalmente deja como enseñanza en la historia en la cual Mr. Taylor termina siendo víctima de su propia medicina, es decir, termina siendo una de estas cabezas deducidas que había explotado para negocio a una cultura menos desarrollada.